Bueno, queridos hermanos, entonces hoy vamos a estar hablando de los dones del discípulo. Gloria a Dios, los dones del discípulo. Así que allí vamos. Me dice el hermano Fernando desde el más allá, me pregunta si los hermanos trajeron, está allá en el cuarto de Esteban y me da indicaciones desde allá. Si pudieron traer lo que él había pedido Amén, investigar. amén. Sí, yo tengo ya lo que pude más o menos buscar. Perfecto, hermana. Amén. ¿Los ¿Quiere leo? compartirlo? Amén. Amén. Dice, vale, bájale. Talentos son habilidades naturales o adquiridas que una persona posee. Ejemplo, habilidades artísticas, música deportiva, intelectuales, etcétera. Dones son capacidad espiritual otorgada por Dios para edificar a la iglesia y a los demás. Ejemplo, sanidad, profecía, enseñanza, liderazgo, misericordia. Dice, en resumen de los dones, tienen un origen divino y un propósito espiritual, mientras que los talentos tienen un origen natural y un propósito más general. Ambos pueden ser utilizados para glorificar a Dios. Está específicamente, pero los dones son diseños para edificar y beneficiar a la iglesia y a los demás. No sé si me entendieron. Excelente, mi hermano. Un gran aplauso. Dios me la bendiga mucho. Excelente investigación. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Me pregunta el hermano Fernando. ¿Alguien más tiene algo más para compartir, hermanos? Después puse con la sabiduría de Daniel, más o menos el significado, lo que busqué más o menos. Vio que lo que yo subí algo y ahora busqué otra cosita más. Bueno, ¿O no? si quiere, Amén. hágame acordar que lo comparta cuando hablemos de Daniel. Perfecto. Listo, entonces. Bueno, entonces les pido que me acompañen al inicio de esta clase. No sé si ustedes me ven y me escuchan bien, hermanos. ¿Y me ven? Amén, ¿Me ven? amén, Bueno, hermano. amén, amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, vamos a ver el texto base de hoy, que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, y dice así en el nombre de Jesucristo. Pero a cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Queridos hermanos, ya habíamos estado hablando sobre el cuerpo de Cristo. Habíamos hablado de cada uno de los miembros y cómo tienen que estar unidos, concertados, pero hoy vamos a entrar un poquito más en ese tema, hablar de las funciones que tiene cada uno de los miembros y cómo pueden bendecir al cuerpo del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? Amén. A Amén. veces, cuando uno es chico, ¿no? Llega Navidad y le dan regalos y bueno, a veces uno abre el regalo y, oh, ¿es el regalo esperado o no? A veces Sí. es el regalo esperado, a veces no. Lo Ujú, mismo con el tema de los cumpleaños, ¿no? A veces uno ujú, recibe regalos, bueno, cuando es plata, gloria a Dios, porque ahí ya sabemos que podemos comprar lo que queremos. Hay algunas ujú. personas que son muy buenos regalistas, que le dan justo al blanco de lo que uno está necesitando. No sé por qué son tan guiados por el Espíritu Santo, pero justo lo que uno estaba necesitando, y a veces bastante específico, ¿no? Hay gente que sabe regalar, que es muy observadora y que sabe regalar bien. Pero bueno, hay otros que le chingan con lo que uno está necesitando y bueno, a veces
cae ese regalo que uno no le gusta mucho, ¿no? Pero bueno, dicen que no hay que regalar los regalos, ¿no? Porque lo que te han regalado es para ti, no es para regalar a otras personas. Aunque a veces se hace, pero bueno, no debería. Pero así, hablando de este tema de regalos, el Señor también nos regala. ¿Y qué nos regala el Señor? Tengo un concierto de toses acá. ¿Qué nos regala el Señor? Nos regala un don, ¿sí? Los dones. Los dones, muy bien. ¿Y qué es el don? Un don. Un don es una dádiva, un presente, un regalo que Dios nos da, una gracia especial, una habilidad o un favor. Los dones son espirituales. ¿Y cuándo se Amén. reciben los dones? Se reciben cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nos bautizamos, cuando recibimos el Espíritu Santo, ustedes ya saben que se puede recibir el Espíritu Santo antes del bautismo también. Pero en definitiva, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Hay un don. Dios nos da un don. Nos regala eso. Los talentos son naturales y ellos se reciben de nuestros padres, de los genes, del ADN, ¿sí? Algunos tenemos tendencia a hacer cosas bien, ¿sí? Y eso surge ¿cuándo? Cuando nacemos. Es algo natural, ya dado desde el inicio de nuestra vida, ¿sí? Pregunta. Como bien decíamos, ustedes, creo que la hermana Romy lo mencionó, los talentos pueden ser utilizados. Como que se tilda la pantalla, como que se sale doble voz, no sé si a mí sola o parece que mi internet. Puede ser internet también. ¿Alguien más me escucha doble? No. ¿Está bien? Yo escucho bien. Es que es la computadora de la pieza. Bueno, Los talentos, si se escucha de la pieza, por eso. Los talentos son naturales y pueden ser utilizados en la iglesia. Ahora, los dones espirituales no pueden ser usados en la vida natural. No sé si me explico, pero lo vuelvo a explicar. Yo tengo un talento y ahora vamos a ver, la hermana Romy dio algunos ejemplos, pero ahora vamos a profundizar un poco. Yo tengo un talento, sí, que puede ser para la música, por ejemplo. ¿El talento lo puedo usar en lo natural, en lo secular? Sí. ¿Lo puedo usar en la iglesia? Sí. Ahora, el don de ciencia, que es un don que el Señor da espiritualmente, lo uso en la iglesia, pero en el mundo no me sirve, porque no está hecho, no está diseñado para el mundo, sino está diseñado para ser utilizado dentro o para el pueblo de Dios. El creyente debe usar ambos dones, ambos, el talento y el don, en servicio a Dios. O sea, yo mi talento natural lo pongo en servicio al Señor y mi don espiritual también. Ambas cosas deben ser puestas al servicio de Dios y ambas cosas, ¿sí?, deben ser descubiertas y desarrolladas. Hay personas que en esto tienen más claro cuál es su don que recibieron de parte de Dios, y hay otras personas que debemos buscar, ¿sí?, y pedirle al Señor cuál es su voluntad para nosotros. Tal cual como el regalo, hay veces que uno recibe regalos que no le gustan, ¿sí? Cuando abrís y es un par de medias, decís, oh, un par de medias. Pero yo no sé, pienso por ahí a los profetas, si le dan de elegir entre tener el don de sanidad y el don de profeta, por ahí algunos hubieran elegido el don de sanidad, porque por ahí los metía en menos líos que el don de profeta. Pero lo cierto es que lo que sea que Dios te dé es para Dios, está ungido por Dios y va a tener un uso y tiene un gran valor para el Señor. Amén. perdón, una consulta. ¿Qué es primero, el don o el talento? A ver si me siguen. El don. El don. Bueno, vamos a dejar ahí la preguntita y le vamos a ir develando. Frío. Este hermano. Bueno, Pero el hermano no puede hablar más.
Sí, pero se ve que quiere hablar igual. Y los extraño, hermano, los extraño. Sí, lo extraña, pero no se cuida y después anda que no puede conectarse el hermano. Hola, hermano Juan Cruz, Dios le bendiga mucho. Hola, Dios la bendiga. Dios bendiga. Ahí con la pregunta del hermano Fernando, ¿qué es primero, el talento o el don? ¿A qué se refiere? Yo me enganché recién, hace un ratito, Le 5 estamos minutos. hablando que el don, ¿sí? Lo da el Espíritu Santo para la administración de la iglesia. Pero el talento, uno puede nacer con el talento. En su Claro, ADN tiene los talentos sí, de sus padres, quizás, que por ahí eran deportistas, o por ahí eran cantantes, o por ahí eran matemáticos. sí, eh, sí. y bueno, uno tiene habilidades especiales que Dios te da cuando vos nacés, como por Sí, ejemplo los de los futbolistas. Igual eso claro. no quiere decir que no se tenga que desarrollar, porque por más que yo tenga un talento, por ejemplo, Messi no nació de la noche a la mañana, o sea, por más que él tiene un talento natural, él lo desarrolló, ¿no? Y también el vivir en un ambiente que ayude a desarrollar el don, como por ejemplo cuando uno nace en una familia donde todos son músicos, le va a ser más sencillo desarrollar ese don, ese talento en ese ámbito, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Una Mateo, pregunta, sí, Sí, hermano. ¿por qué no se puede usar, es una pregunta, ¿por qué no se puede usar un talento, un don espiritual? Por ejemplo, ¿no? Si uno está ya lo tiene, por ahí ya lo discernió, ¿no? Sabe que, no sé, por ahí tiene el talento, el don de sanidad. Digo, ¿por qué no lo puedo utilizar con una persona del mundo? No, sí, sí, sí. sí se puede. Eso sí, está uno enviado a traer sanidad ahí. Lo que yo quise decir es que, por ejemplo, una persona que nace con un talento para la música puede, o sea, moverse en el ámbito secular, en la música y también en la iglesia, pero el que nace por ejemplo, con un don de profecía, ¿sí? Le es un poco más difícil emplear ese don de exhortación o de profecía en el ámbito secular, porque yo no puedo estar en mi trabajo diciéndoles a todo el Señor te dice que te arrepientas, o sea, sí se puede, pero bueno, en realidad el diseño de ese don que Dios nos da es para ser utilizado para la edificación Cuerpo de del Cristo. cuerpo de Cristo. Eso Igual es. ahora lo vamos a ampliar un Ahí va. poquito. Igual gracias por el comentario. Amén. Eh, ¿Queda claro? A ver si por ahí capaz que me están diciendo que sí y no, no. Por eso yo pregunté, porque, o sea, lo que comparto lo que dice Inés, uno en el trabajo no lo hace, pero lo entendí así, pero bueno, digo, por ahí puede pasar que un familiar, o bueno, vamos a orar entre todos, por más que no se congreguen en la iglesia. Entonces, Claro, se puede dar es en la sanidad. Sí, sí. sí, hermano, más sí, que... se puede utilizar porque justamente el don del Señor, si es para sanidad, o por ejemplo, vamos a ir al don del evangelista, ¿sí? O cuando recibieron el Espíritu Santo, que todos hablaban en lenguas, que era para Te hago salvación una de los pregunta. demás. Sí, hermana. Los dones lo recibo, los dones espirituales, el que nos da Dios, ¿no? ¿Lo recibo después que recibo el Espíritu Santo o puede ser antes? Porque lo que entendí recién fue que los talentos ya lo tenemos incluido cuando nacemos. Los dones lo da después el Señor. ¿Es después que recibimos el Espíritu Santo o puede ser cuando somos convertidos? Ahí ya depende del Espíritu Santo, porque dice que Él lo da a cada uno como Él quiere y lo reparte como Él quiere. Entonces puede darlo antes, puede darlo después, eso es un regalo. Entonces, eso tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Más que nada tal vez lo que queríamos mencionar era que lo que es el espíritu, lo que es dado por el Espíritu de Dios, y se va a activar, o sea, va a fluir finalmente cuando la persona está llena del Espíritu Santo y empieza a moverse espiritualmente en ese don, ¿sí? O sea, el don por sí solo, sin la llenura del Espíritu, no va a ser efectivo. O sea, ahora vamos a ver unos ejemplos donde vemos la activación de dones y tiene que ver con esto, ¿no? Con estar lleno del Espíritu Santo. Y ya vamos a confirmar ese asunto que trae a colación la hermana, ¿sí? Bueno, hermanos, seguimos. Este es un tema muy importante, muy interesante.
Fíjense que acá en Mateo 25, 14 al 15 está la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, simplemente con el hermano Fernando lo pusimos para que ustedes tengan en cuenta que en la parábola de los talentos, cuando se reparten, ¿no? Está hablando de dinero, porque talento quiere decir dinero, como decir denario. Pero también el Señor nos dio a cada uno un talento también natural, sin lugar a dudas, y espiritual, un don, sin lugar a dudas, para que cada uno de nosotros lo descubramos y lo multipliquemos. Hermanos, no tenemos que tener temor, ¿sí? Sino tenemos que usar y multiplicar ese talento. Y de procurarlo, Y de porque procurarlo, porque eso es bueno, porque es bueno para el cuerpo de Cristo y porque es el propósito de Dios para nosotros. sí, yo quería agregar, vieron que el Señor cuando da los talentos, ¿sí? Al que no lo usó, al que no lo multiplicó, se lo saca, ¿sí? Ujú. No en este caso de los dones, no los le va a dar, porque dicen que una vez que te asigna el don es irrevocable. Pero ¿qué pasa? Dios quiere que vos lo multipliques, que lo uses, que Él te lo da para que hagas algo con eso. Amén. 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 Animémonos, hermanos. El Señor nos ama y tenemos un talento, un don para Él seguro, con toda certeza. Así que vamos para allá. Algunos ejemplos de talentos y de dones. Este versículo que puse acá, Primera de Pedro 4:11 dice, en el nombre de Jesús, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, quiere decir esa palabra, ministre conforme al poder que Dios da, o sea, al dunamis. Por eso yo puse ahí la bomba. Para que en todo sea Dios glorificado. O sea que tenemos que trabajar en el don que Dios nos da, ¿sí? Con el poder del Señor para que Él sea glorificado. Amén. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en nombre del Señor. Bueno, fíjense, acá hay algunos talentos y algunos dones. Sí, vamos a seguir pasando. Música, profecía, arte, servicio, labores, enseñanza, idiomas, dar o repartir, diseño, administración, conocimiento, misericordia. Y ahí, qué lindo, justo lo que habló la hermana Romy. A ver, ¿quién es este que está acá? ¿Hermano Fernando? Daniel. David, Daniel, y el otro, el de barba, es Nabucodonosor. Daniel y Nabucodonosor. ¿Se recuerdan? ¿Leyeron alguna vez el libro de Daniel, por casualidad? Está muy interesante. Sí, yo algo leí, algo, muy poco. Bueno, Daniel interpretó un sueño que tuvo el rey, que no lo sabía nadie en la corte, de ninguno de los magos ni sabios que había en su corte lo pudo descifrar. Y lo traemos a colación porque esto es un don, ¿no? O sea, es algo que realmente es dado por Dios para un propósito divino. Y no siempre es lo que uno quiere, pero es lo que Dios va a hacer y tiene un propósito relevante dentro de, digamos, de lo que es la historia divina. Porque esto tiene algo que tiene que ver con la dirección de un reino, ¿no? con el líder de un país. Entonces, esto tiene mucha relevancia, lo que le pasó a Daniel, que no solamente le pasó con este rey en particular, sino mi esposo me explicaba esta semana que también le pasó con este otro rey, que es el hijo, ¿verdad? El hijo que se llamaba Belsasar, es el hijo de Nabucodonosor. Cuando uno ve en Daniel, ¿sí? Cuando uno va en la historia de Daniel, hagamos un poco de historia. eh, Daniel era un joven judío, ¿sí? Era un joven de Jerusalén, dice acá. Pero ¿qué pasa? Ellos son enviados a Babilonia. Babilonia era un reino que está ahí cercano, ¿sí? Hoy por hoy sería lo que es donde está Irak. En esa zona, ¿sí? Se ubicaba el reino de Babilonia. ¿Y qué pasó? Invadió Israel, porque Israel se apartó de Dios. Ya venían los juicios y ya Israel ya tenía la sentencia marcada. Pero ¿qué pasa? Estos jóvenes dice que eran de buen parecer, ¿sí? Enseñados en sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, ¿sí? Y él fue señalado. Pero ¿qué pasa? Daniel,
¿sí? Junto a Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Hijos de Judá, dice acá, fueron allá y le cambiaron no solo el nombre, eran extranjeros, sino que además los pusieron a estar con los magos, con los adivinos, con los eunucos, o sea, con gente que ellos no conocían. Eran extranjeros, ¿sí? Eran prisioneros en el extranjero. ¿Y qué pasa? Ellos propusieron igual cuidarse y no contaminarse, ¿sí? Yo voy resumiendo. Pero ¿qué pasa? El rey Nabucodonosor en ese momento tiene un sueño. Esa es la primera imagen, ¿no? La imagen Sí. anterior, donde él ve esa estatua, ¿sí? Por eso está bueno que lo lean después, está muy interesante, y donde él manda a matar a todos, si no no le interpretaban el sueño. Y cuando manda a matar a todos, entre esos estaba Daniel y los amigos. En eso que los manda a matar, dice Daniel, para, ¿qué pasa que nos manda a matar? Quiero ir a hablar con el rey. Y él va y habla con el rey. Y le dice, yo no sé cuál es su sueño, porque el rey quería no solo que lo sepa, que lo interprete, sino que además sepa cuál era el sueño, sin que él les diga nada. Entonces dice, bueno, mi Dios me va a confirmar. Yo le diré lo que usted quiere saber, pero deme tiempo. Bueno, le da tiempo y lo vuelve a mandar a la cárcel, no es que lo manda de vuelta al lugar donde estaban habitando. Y Dios le muestra en visión, de noche, ¿sí? Le muestra lo que era y lo que significaba, lo que soñó el rey. Y cuando al otro día vuelve a contarle al rey, el rey se quedó asombrado, porque dice, ningún adivino, ningún mago me ha declarado lo que tú me has declarado. Dice. Pero le dice, declárame el sueño, ¿no? Y le empieza a contar. Y no era nada lindo lo que le tenía para contar. Pero bueno, o sea, Dios le había dado la interpretación. Entonces, ¿a qué venimos con todo esto? Es que esa visión que él vio, esa interpretación que él vio, no era un talento natural que él tenía como Daniel, ¿sí? Daniel dice que era un hombre preparado en ciencia, que era un hombre que era de buen aspecto, que tenía un montón, dice, era sabio en ciencia, de buen entendimiento, de buen parecer, o sea, que era una persona culta. Pero más allá de todos los talentos que él tenía, no interpretaba los sueños. O sea, lo que Dios le dio esa interpretación viene de parte de Dios. Ujú. Esa visión y esa interpretación viene de parte de Dios. Entonces, ahí vemos cómo uno puede tener talentos y cómo uno puede, además, también tener dones, donde Amén. uno interpreta. Amén. Creo que quedó bien claro porque el hermano siempre se Le doy dedica la- a... No, nos explicás muy bien y yo te podría escuchar muchas horas. Así que muchas gracias, Fer. Eh, ahora le agarro la tos. Bueno, seguimos. Entonces ahí está Daniel y el rey en esos dos casos que les compartimos. Bueno, ¿cuáles son las ideas principales a tener en cuenta con respecto a los dones? Número uno, todos los creyentes deben de tener al menos uno, ¿sí? Y no sé quién podría leer de los hermanos que está conectado y tenga su Biblia física o en el celular, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lo que le- Después tenemos otro versículo en Romanos 11, 29, que lo busque otra persona. Después tenemos Primera de Samuel 10, 6 al 7, si alguien lo quiere buscar. Y luego tenemos Primera de Corintios 12 al 11. Ahí los voy anotando en el chat, hermanos, a ver si lo quieren ir buscando. ¿Alguien Primera tiene? de Corintios, hermana, ¿cuánto? Ese- 12, 11. Primera de Corintios 12, 11. 11. Igual, hermana Romy, vamos por orden. Primero necesito que me lean Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, no, yo estoy en Corintios y en Romanos. Amén. Aquí, espere, Amén, hermana. Sí, hermana Elena, Primera de Pedro 4:10. 4:10. Sí, sí. 4:10. En el nombre de Jesús. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios, gloria a Dios. Muy bien.
O sea que, como venimos diciendo, que cada uno en su don lo ministre a los otros, Buen ¿no? administrador. Que sea un buen administrador de su don. O sea que por lo menos podemos asegurar que cada uno de nosotros tiene uno, al menos uno, Y ¿sí? administrelo bien. Y lo que nos está pidiendo, obviamente, que lo tenemos que descubrir, lo tenemos que desarrollar. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién puede leer Romanos 11:29, por favor? No tengo Inés. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. ¿Qué es Romanos? ¿Me había dicho? 11. Romanos 11:29, hermano. 29. 29. Dice, en el nombre de Jesús, lo voy a leer en la versión internacional. Sí, Porque hermano. las directivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Amén. Amén. Quiere decir que son irrevocables, o sea, como los regalos no se devuelven. El regalo no se devuelve, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vieron que hay gente que devuelve los regalos? No, ¿quién devuelve? Cuando uno lo ve, ¿no? Qué maleducado piensa, ¿no? Por adentro. Feo. Devuelve lo que le regalaron. No se devuelven. Los regalos no se devuelven, son para quedárselos. Así que bueno, o sea que no los podemos negar ni nos lo van a sacar. El Señor no nos va a sacar los dones. ¿Amén? Amén. Creo que queda claro. Bueno, vamos con el que sigue. A ver. 1 Samuel 10, 6, 7. ¿Quién lee 1 Samuel 10, 6 al 7? Amén, hermana. Amén, amén. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Fíjense cómo el rey Saúl, en un ambiente profético, ¿sí? Recibe ese don de profecía y el Señor le dice que él lo puede usar como bien le parezca desde ese momento, porque el Espíritu Santo que está sobre él lo va a guiar, ¿no? O sea, es sobreentendido que si nos movemos en el don de Dios, en el poder del Espíritu Santo, entonces hagamos lo que esté a la mano, ¿no? Usémoslo con libertad, hermanos queridos. Amén. Este es uno de los ejemplos que les quería traer. O sea, que el Espíritu iba a venir sobre él. O sea, Ajá, el don viene cuando el Espíritu viene sobre vos con poder, como decía el pastor con Dunamis. ajá, así es. Muy bien. ¿Vamos bien encaminados, hermanos? A ver, vamos a salir de la presentación. Amén. ¿Vamos bien? Si hay Amén, alguien que hermana. tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. Ahí lo voy a enfocar a mi esposo. Gloria, Dios le bendiga, hermano. andamos con el pañuelo en la mano. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. ¿Sí? Está interesante este temita. A ver si podemos volver a compartir. Bueno, entonces, el que sigue está en Primera de Corintios 12:11. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén, hermana Romy. En el nombre de Jesús. Pero todas estas cosas hace uno, y en el mismo espíritu, repartido a cada uno en particular, como el que quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. O sea, todos tienen derecho a recibir el don. Decífer. Bien. La que sigue, yo tengo 1 Corintios 14, 26. Ah, ¿vos querías leer? Ujú. Bien, entonces, según este versículo, todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, Todo hijo de Dios, todo hijo de Dios tiene su don para ser recibido recibir ese don. y puesto en uso, digámoslo así. ¿Entiendes? O sea, por más que seamos, que todavía no hayamos recibido el don, pero la palabra dice, según 1 Corintios, que todos tenemos derecho, ¿sí? Así que si Cristo dijo cosas mayores que Él haremos, quiere decir que cosas mayores que Él haremos. O sea, el don nos tiene que dar también. Amén. Amén.
Bueno, el que sigue está en 1 Corintios 14:26, lo lee mi esposo. Y dice así, en nombre de Jesucristo, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Ahí hay algunos dones que se nombran, ¿sí? Dice que Dios provee de esos dones y que deben de ser usados para la bendición del cuerpo del Señor. Y por último, Juan 14:12, que mi esposo ya lo spoileó, pero no sé si alguien lo quiere leer. No, espera que tú también estés escribiendo. Bueno. Perdón, no, discúlpame. Allá, mira, lo tenés. ¿Alguien tiene por ahí Juan 14:12? Amén, hermana. Amén. Amén. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayor hará, porque yo soy el Padre. Hoy no veo. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. ¿Ahí? Hasta ahí. Ahora, justamente, ¿no? El Señor, como decía mi esposo también, gracias hermana, nos dio los dones para continuar la obra y el ministerio que Él empezó en la tierra, ¿no? Y para seguir haciendo las mismas obras, que era lo que hacía el Señor Jesucristo. Y predicaba, liberaba, sanaba. Entonces, nosotros estamos en el mismo métier. Lo más Nos importante, dejó ahí en el mismo trabajo, podríamos decir. Digamos. lo más importante era lo que vimos en la clase número 2, que era Mateo 28:19, que era ir y hacer discípulos. O sea, lo principal por lo cual el Señor nos puso es para anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio. Y después, ¿sí? También podemos utilizar, porque ahí se da lo que hablamos con el hermano Juan, que uno puede ir y usar los dones para anunciar las buenas nuevas justamente. O sea, un don de sanidad, un don de ciencia, una palabra que sea de restauración. Si es usada para realizar el Evangelio, obviamente el Señor va a estar más que de acuerdo en que se utilice porque es para eso justamente que Dios nos dio los dones, para utilizarlos para seguir la obra de Cristo, ¿no? Y también para el cuerpo de Cristo también. Que, después viene, no quiero seguir spoileando, pero bueno, viene lo que viene. Bueno, es un concierto de toses y de spoileos. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos una metáfora que ideamos con mi esposo y habla un poquito sobre la iglesia de Cristo y el hospital abierto 24/7. 24/7, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Una guardia. Todo el día. Todo el día, 24 horas, 7 días a la semana. 3 días a la semana. Exactamente. Una Bueno, guardia. acá tenemos la iglesia del Señor y acá tenemos un médico que está ahí medio editado. Después, por ahí develamos el secreto de por qué está editado. Pero acá lo que tenemos, si metafóricamente comparamos la iglesia con un hospital, vemos que en el hospital se atienden enfermos, ¿sí? Pero no solamente enfermos, sino también personas en diferentes momentos de su vida. No es que uno va a la clínica médica siempre que está enfermo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de un bebé, el bebé va a la clínica, pero no porque esté enfermo, sino porque está recién nacido y lo que se tiene que controlar es el crecimiento, ¿verdad? Cómo va, cómo es el peso, cómo es el tamaño, darle las vitaminas y demás. Y son las personitas que se van añadiendo a la familia y también tienen que ir al médico. Amén. Por ejemplo, si tomamos los adolescentes, también tienen que ir al doctor, porque también tenemos que ver que la transición de jóvenes a adultos vaya bien. A veces se necesita ayuda psicológica, porque ustedes saben que los adolescentes cambian, su físico cambia, y bueno, necesitamos... ¿Estás bien, hijo? También necesitamos atención. Luego los matrimonios también puede que necesiten ir, ¿sí? Por temas de salud en general. Los abuelos, a pesar de no tener ninguna afección, pero para tener una vejez saludable, ¿sí?
tenemos que ir al médico para asegurarnos, ¿sí? Los chequeos preventivos. A ver, queridos hermanos, ¿cuántos hacen chequeos preventivos? Amén. Bueno, si lo tomamos en un auto, uno necesita hacer chequeos preventivos, porque cuando aparece el dolor es un dolor realmente muy grande, ¿no? Entonces, en la iglesia en eso es parecida, porque a veces nosotros llegamos con algunas cuestiones que son de urgencia por no haber hecho mantenimiento preventivo. Y bueno, llegamos, nos atiende el doctor, ¿no? Nos chequea, nos receta una píldora que puede ser la palabra de Dios, que puede ser, sí, la sanidad Inyección. interior, una inyección, Fe. una inyección de fe, ahí está muy bien. O sea que en el hospital hay ciertos actores. Bueno, nosotros determinamos algunos actores. Tenemos los médicos, que puede ser el pastor, el obispo, ¿sí? Tenemos las herramientas, que son los dones, ¿sí? Los dones que cada uno de los hermanos tiene, ¿sí? El que da la palabra exhortación, el que trae la sanidad interior, el que va poniendo, ¿no? Al interno. La luz. La luz de lo que nos está pasando. Porque vieron que a veces hay personas que le prenden la lamparita a uno y dicen, ¡fua! ¿Cómo no vi esta solución? ¿No? Otros que tienen Son la personas ciencia. que traen palabra de Dios, iluminan, ponen luz en la habitación, traen claridad, traen dirección, ¿no? Y entonces son estos diferentes instrumentos. ¿Y quién es el director general de la clínica? A ver si alguno me puede decir en mi imaginación quién es el director general. Dios. El espiritual es Dios. Jesucristo. Muy bien, sí, el Señor Jesucristo, el director general de esta clínica, donde tiene a sus médicos, sus camilleros, sus enfermeros Ahí preparados 24/7 para atender al pueblo del Señor y darle crecimiento. Y a los que están enfermitos, ayudar, y a los que están creciendo, ayudarles a que sigan creciendo. Amén. Y acá me señalan algo. Hay hermanos que hacen los primeros auxilios. Hay hermanos que son los de la guardia. Sí, que agarran y vendan al herido. Ajá. Hay algunos que agarran y le sanan las heridas, otros que lo ayudan, por ahí vienen con problemas, vienen con dificultades, y son los que realizan los primeros auxilios, ¿verdad? Amén. Así que bueno, y acá vamos a ver cómo estos hombrecitos, a ver si funciona. Ahí van caminando y ahí entran a la iglesia. Está el doctor y está el enyesado. Pero además también la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Principalmente, sí, así lo compara la palabra de Dios, como el cuerpo del Señor. ¿Dónde quién es la cabeza en ese cuerpo? ¿Está descabezado? El pastor, no, el esposo. Sí, pero está Cristo hablando mismo. del cuerpo de Cristo, El cuerpo de Fernando. Cristo. Cristo ¿Quién es la mismo, cabeza del Cristo. cuerpo de Cristo? Cristo mismo. Bueno, miren lo que les traje acá. El dibujito este lo hizo Fernando en su, Ay, sí, por favor, ténganme piedad. en su convalecencia. Y ahí, no sé cuántos de ustedes jugaron al Operando, no sé si se llamaba así acá en Argentina, Operando. Operación. Operación se llamaba, ¿no? El juego. Que era ese que con esas Había un muñeco. tenacitas, ¿eh? Que sonaba. Vos Había sacabas, un muñeco que se le sacaba las cosas. claro, vos querías sacar la mariposita del estómago, porque eso sí lo vi yo en internet, y cuando lo sacabas tenía que hacerlo con mucho cuidado, porque si lo sacabas muy rápido, ¿qué pasaba? Sonaba. Hermanos, ¿no tuvieron No, por infancia? favor. Se Lo que caía. pasa es que no se quieren deschavar, me parece. ¿No jugaron a la operación, no? No se quieren deschavar la edad. Dicen, mira, no. No, qué va. Es de los 90, tampoco es tan viejo. Porque yo Yo tengo jugaba al 50 almacén. años y jugué a la operación. Gente, sí. Somos muy jóvenes. Son muy jóvenes. Qué va. Dios mío. Aleluya, gloria a Dios por ustedes, son muy jóvenes. Pero yo jugué a la operación, después googleenlo, por favor. Es un juego donde vos tenés un montón de cosas que tenés que sacar o operar quirúrgicamente al paciente. Es un juego. Y cuando vos sacás, tenés que sacar con cuidado porque si vos tocas el borde. reborde, digamos, el contorno del agujerito donde estás sacando, suena una bocina, hace ¡puah! Se prende la nariz roja del muñeco, y se murió el paciente y perdiste. Bueno, es un juego. Pero acá, hablando muy en serio, vamos a sacar el operando. Fernando hizo este muñeco
Espero no ser yo. Es una representación del cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo, ¿no? O sea, Amén. tampoco, Bueno, no es muy artístico. pero la verdad que buscamos un montón de cuerpos para poner, no nos gustó ninguno. Pero No. acá lo que hablamos es sobre la diversidad de dones, porque seguimos en el cuerpo de Cristo y hay diversidad. Como habíamos hablado, no todos somos iguales. Y así como no todos somos iguales, hay herramientas diferentes, ¿sí? Herramientas que van a ser utilizadas para el bien del cuerpo, como en un hospital. Pero estas herramientas espirituales que son para sanar y dar crecimiento al cuerpo son varias. Sí, hay 3 pasajes donde se habla de dones espirituales y nosotros con el hermano los unimos en uno y vamos a ir repasando cada uno y ustedes me van a decir cuál les llama la atención y yo les voy a ir leyendo de qué se trata. ¿Amén? Por ejemplo, el número 1, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidad, don de milagros y don de profecía. ¿Hay alguno que les llame la atención, hermanos, de estos dones de aquí? Así se los leo. Don de profecía. A ver qué dice. Don de profecía. Dice así, don de profecía. De acuerdo con un erudito bíblico, profecía significa predicción, la acción de profetizar. Otro erudito dice que significa exposición pública, la cual es predicación o proclamación. ¿Sí? Acá tenemos 2 definiciones. Una es la predicción y la otra es la proclamación, lo cual esto tal vez les estamos ampliando un poquito. Exposición pública, ¿sí? O proclamación. Perdón, y quiero aclarar. Sin el Espíritu Santo, ¿qué sería la predicción? Porque se puede dar también, ¿eh? ¿Qué espíritu sería? Ahí los maté. Yo tengo algo en mente, pero no quiero decir. ¿Eh? No escuché, no escuché. Nada. No, diga, Bueno, diga, no tranquilo. pasa nada, que no va con nota esta. Estamos en un ámbito escolar. Estamos desarrollando un poco el entendimiento. De predicar, de guiar, de No, porque discernimiento. predecir, es predicción. El de profecía. Pero cuando no es profecía, ¿sí? Está el otro, el de adivinación. O sea, si es con el espíritu, vos estás prediciendo algo que va a pasar. Ahora, sin el espíritu está el otro espíritu, el espíritu de adivinación, que ese no es de Dios. Hermanos, lo bueno del espíritu de profecía que les quiero ampliar es esto, que no es solamente predicción, porque uno se queda con que, bueno, el profeta predice, ¿no? Nada más, pero no. El profeta no solo predice, el profeta también predica y proclama la palabra de Dios, Amén. ¿sí? De una manera asertiva, de una manera con conocimiento, con autoridad, ¿sí? Hoy por hoy eso está muy, bueno, no vamos a entrar en debate, pero como que está muy mal usado ese don, ¿verdad? Volviendo. Es un mensaje que está inspirado por Dios para edificar a los otros. Eso es el don de profecía. ¿Sí? No sé si fui clara. Sí. Es que cuando yo digo don de profecía, por ahí entra, bueno, la persona que tiene el don de profecía anda prediciéndole a la gente que te vas a casar, vas a tener 3 hijos, Claro, te vas a ¿vieron los morir a los profetas 80, no sé. actuales que dicen, sí, Dios me dijo que vos vas a ser millonario, que vos vas a casarte con la... De eso por internet encuentro un montonazo. Pero profecía, el don de profecía no es trabajar solo en predicción, sino más bien en proclamar con conocimiento y con autoridad la palabra de Dios, ¿sí? Eso es. Bien, ¿algún otro de estos, hermanos? Si no, 1 Corintios avanzamos. dice, El don de fe. A ver el don de fe. Vamos con el don de fe. Ahí va. Obviamente sabemos lo que es la fe, pero bueno, para saber bien. Amén. Es que el don de fe está dividido en 3. Es la fe de la ley, la fe de Cristo
y el don de fe. Son 3 componentes que tiene el don de fe. Sí, fe Pero el mismo que lo da es el Espíritu Santo, es ¿verdad? el Espíritu Es el que Santo. te da la fe justamente para creer. Porque a veces uno, naturalmente, vos podés tener fe como no podés tener fe, ¿sí? Puede pasar. Entonces, cuando vos le pedís a Dios, Él te aumenta la fe, te da la fe. Amén. Amén. La fe es lo que te permite obrar cosas sobrenaturales, porque sin fe no podés. Agradar a Dios. No podés estar en el nivel de, digamos, sobrenatural de, por ejemplo, milagros. Como lo hemos visto la vez pasada, hermano, ¿se acuerdan? Perdón que la piso a mi esposa, pero es importante entender esto porque la vez pasada habíamos dicho que cuál era el lenguaje de la fe. Hablar positivamente, hablar cosas con fe. Porque si uno habla cosas negativas y uno habla cosas que no, sin fe, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando lo que Dios dice que hablemos con fe, de que creamos. O sea, es como que indirectamente uno le está haciendo a Dios mentiroso. Entonces, la fe, justamente, por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, dice. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos fe. Y justamente uno de los regalos que nos da el Espíritu Santo también nos da la fe. También por la fe uno cree en Cristo y en su obra, ¿sí? Según Romanos 1:17 dice acá, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, si yo no tuviera fe, no creería. Dice acá, pero dice más el justo por la fe vivirá. Entonces, es un don que da el Espíritu, pero además yo tengo que tener algo de fe, ¿sí? Para creer. Pero ustedes se encontraron con personas que realmente tienen una fe muy especial, que ustedes van con alguna cosa y tiene esa fe de que lo que está proclamando la palabra de Dios va a suceder. ¿Sí? De eso estamos hablando, de una persona que realmente tiene una fe que la distingue de otras personas, ¿sí? Claro. Y esa fe es tan sobrenatural que tiene esa capacidad de abrir los cielos, ¿sí? Ese tipo de fe es el don de fe. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con los... Declarar algo cuando Sí, sí, una fe creativa, mi amiga, una fe sobrenatural, porque es un don, si no es la fe que tenemos los creyentes en general. Decime, dije No, algo que más. también no, es que es curioso porque uno en el mundo conoce gente que tiene fe, pero sin embargo no cree. O sea, fe es algo también que Dios nos dio como una capacidad de Él. O sea, Natural, cuando sí. Él nos hizo a su imagen y semejanza, el ser humano viene con fe, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, esa fe es alimentada más, es sobrealimentada, ¿sí? Es como que Él te da más de eso. No sé, no lo quiero confundir, pero ¿Entiendes? Va, yo lo entiendo al menos por ahora. Amén, hermanos. Bueno, avanzamos porque esto da para mucho, pero tenemos el otro pack de dones. Dice, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, don de servicio, palabra para enseñar, don de exhortar. Y todavía nos faltan algunos, pero ¿alguno de estos, hermanos? ¿Les llama la atención? yo le decía, perdón, yo le decía a Inés hoy, que naturalmente un talento es hablar en inglés, por ejemplo, hablar un idioma. ¿Sí? Yo estudio portugués, estudio inglés y me preparo. Eso sería un talento. Ahora, distinto es cuando yo interpreto a alguien que habla en inglés, sin saber inglés. Eso es un don. Ay, hermanas, no vi que ahí me habían pedido el don de ciencia. Ajá, Sí, adivinación, hermano Rodri, perdón, no estoy leyendo el chat. bien, bien. Ahora sí podemos, Bien, nos vienen siguiendo, eso es bueno. ahora sí podemos, vemos don de ciencia, sí me acuerdo. Dale. Vamos por, bueno, ya que se habló de lo que es el tipo de lenguas,
que mi esposo trajo a colación eso. La palabra dice que todos los que hablamos en lengua tendríamos que buscar también poder interpretarlas. Y esto es algo de lo que no se habla, ¿verdad? Porque es como que todos los que hablan en lenguas, bueno, hablamos en lenguas y quedamos ahí. Pero tenemos que pedirle al Señor también poder tener este otro don, que es de la interpretación, ¿no? Porque dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que las interpreta edifica a la iglesia. Y como estamos hablando de que somos discípulos que queremos edificar al cuerpo de Cristo, entonces tenemos que pedir los dones mejores. Entonces, hermanos, los animo a que también todos pidamos tener la interpretación de esas lenguas. Amén. Bueno, voy a ir a la palabra de ciencia que quedó de la anterior. Palabra de ciencia dice conocimiento, ciencia es conocimiento, saber o revelación, ¿sí? En 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El palabra de ciencia no es más que justamente tener una revelación sobre alguna cuestión en particular que no está dada a la generalidad de las personas. En el ámbito evangélico se conoce como cuando alguien está orando y recibe de parte de Dios que hay alguna persona que está recibiendo una sanidad específica, ¿no? Pero no es eso nada más. Y además es difícil de pegarle, porque en una multitud de 3.000 personas a alguien le va a doler la cabeza. Esto es algo un poquito más allá, hermanos. Y habla justamente un ejemplo en Hechos 5, 1 al 5. Ahora por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero se los dejo. El ejemplo sobre palabra de ciencia está en Hechos 5, del 1 al 5. Lo vamos a seguir tratando y avanzamos. El 13 es don de repartir, también tenemos el don de presidir y el don de misericordia. Bueno, a algunos no hace falta mucha explicación, pero de todo esto les vamos a dejar información para que puedan seguir investigando, hermanos, ¿sí? Espera más que estoy escribiendo. Bueno. Amén. Ya para ir terminando. ¿Cuándo termina? En un ratito. Ya vamos a ir avanzando y terminando. Dice, pasos que se necesitan para descubrir los dones que nos dio el Señor. Número 1, tener fe. Sí, tenemos que creer. Así como cuando hablamos de el don de lenguas, esto es lo mismo. Tenemos que creer que Dios da dones y que al menos un don es para nosotros. Orar por sabiduría, entendimiento para saber cómo desarrollar ese don, cómo adquirirlo, cómo usarlo. Estudiar acerca de los dones, y esto es solamente un puntapié lo que estamos dando hoy. Cada uno debería poder investigar, estudiar, buscar, ¿sí? ¿Cómo son los dones? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué ámbitos de la iglesia se utilizan? ¿Sí? Y seguir avanzando hacia la meta. Y último, que esto es consejito del pastor, es usar el sentido común, ¿no? Preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Hay alguna cosa que les gusta hacer, queridos hermanos? A mí, A ver. me gusta alabar a Dios Menos mal. y decir Padre Cristo a Sí, todos los hermanos de sí. la Asamblea Apostólica. Sí, decir paz de Cristo podría ser tranquilamente un don. Pero deberíamos ver qué es lo que nos gusta hacer, ¿sí? Y de eso, ¿cuál es mi motivación? O sea, dice acá, ¿qué me gusta hacer y me sale bien? O sea, ¿qué es lo que bendice a los demás, no? Es la tercera pregunta. ¿Cuál es mi habilidad? O sea, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que soy bueno y además bendice a los demás? Porque, o sea, por más que yo, no sé, X cosa me gusta, pero la verdad que no bendice a nadie, entonces, o bien ese no es mi don donde estoy operando, o bien es mi don, pero, como dice acá, hay algo que está impidiendo que fluya mi don en todo su esplendor, el cual necesitamos pedirle al Espíritu Santo, o bien que nos sane, o bien que saque cuál es el impedimento para fluir en ese don. Amén. Una consulta, ¿no? Va, más que consulta, un paréntesis. Yo mientras estábamos preparando esto, pensábamos, si uno, por ejemplo, está sirviendo, ¿no? ¿Eso qué es? El don de servicio dice acá que es un don. Pero uno, a nivel
talento también puede servir, porque tiene el deseo de ayudar a otros, la necesidad, le nace la necesidad de ayudar a alguien que está, o mismo dentro de la iglesia. Uno puede servir en la cocina, puede servir limpiando, pero ahí te das cuenta cuando vos tenés el talento, o estás funcionando en el talento o estás funcionando con el don de Dios. Por ejemplo, cuando mi esposo habla esto, pienso en la familia Carrizo, en la hermana Patri y en el hermano Rodrigo. O sea, por ejemplo, el otro día, les doy un ejemplo muy concreto, ¿no? Mi esposo estaba en la iglesia y empezó a tener un acceso de tos. El hermano Rodrigo a los 3 segundos, le digo, no pasaron ni 3 segundos, apareció con un vaso de agua. O sea, hermanos queridos, ¿cómo estamos usando nuestros dones, nuestros talentos? El Señor nos ayude a usarlos con amor, desde la humildad que cada uno debemos tener delante de nuestro Dios, ingresando en la conclusión, ¿no? Gracias, queridos hermanos, por usar sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Todo es para Dios, la gloria es para el Señor, ¿no? Como dice en 1 Corintios 12, 30 al 31, ¿tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? Procurad los dones mejores, mas yo os doy, nos muestro un camino mucho más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente que el apóstol, que justamente el apóstol Pablo nos está mostrando? El amor, queridos hermanos. O sea, si nosotros tenemos todos los dones, pero no tenemos amor, somos un tambor que resuena mal, y no estamos sirviendo a la función del cuerpo. Por eso tiene que ser muy equilibrado todo esto que estamos hablando. O sea, encontrar nuestro don y nuestro lugar y la función que Dios tiene dentro del cuerpo de Cristo, pero siempre bajo el poder de Dios, porque yo puedo moverme en un talento y no en un don, ¿sí? En algo natural, pero si yo lo voy a usar para Dios, tiene que estar el Espíritu Santo y lo tengo que hacer en el amor de Dios, todo para Dios. Así que creo que este es el final. El amor de Dios lo que va a hacer con lo que vos estés haciendo, va a aceitar tu relación con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y no te va a pesar, porque como dice la palabra, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, ligera es mi carga, ¿sí? Pero a veces uno se encuentra por ahí, está trabajando o haciendo algo para Dios y le pesa. Entonces, ahí uno se tiene que preguntar, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi corazón? ¿Lo estoy haciendo en mi fuerza o realmente es Dios quien me está diciendo que lo haga o no? Entonces, uno tiene que pedirle a Dios que le dé ese amor, que le dé ese don, ¿sí? Que es esa llenura, para que sea el aceite, ¿sí? Y no me funda, ¿sí? Para que no me canse, para que no me pese, que lo haga con ganas, que lo haga como para Él, ¿sí? No importa si me ven, si no me ven, que lo haga para Él realmente, ¿no? Pero bueno, está interesante esto y les dejamos a ustedes la necesidad, la inquietud Ujú. de que se pregunten, ¿cómo vengo trabajando yo para Dios? ¿Lo estoy Ujú. haciendo con los dones? ¿Lo estoy haciendo con mis talentos naturales? Señor, sé cuál es mi don, todavía lo estoy descubriendo, no sé cuál es, porque también no puede ser que alguno no lo conozca. Yo tardé un montón en darme cuenta para qué era útil, ¿no? Porque a veces uno no dice, a mí me gusta hacer de todo. Sí, una cosa es hacer de todo, pero la otra es que sea algo en donde Dios te use y vos te sientas útil y que a la vez vos seas un instrumento de parte de Dios para algo, para edificar, como dice acá la palabra, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque ese tiene que ser el principal motivo, hermano, que tengamos que edificar el cuerpo, que no sea para darnos la gloria a nosotros, sino que sea para darle la gloria a Dios, que todo lo que sea es para alabar su nombre. Hermanos, hasta acá llegamos. Voy a cortar la grabación. ¿Cuándo termina, mamá? Si es que me acuerdo cómo. ¿Cuándo termina, mami? Stop. Acá, ¿no?